Ujú. Ujú. Una tradición. Buenos días, compañeros. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Voy a pasar lista, por favor. Em, Empezamos. Yara, Aquí. gracias. Jessy, Aquí, profe. gracias, Jessy. Jazz, Presente. gracias. Kim,
Jimena. Presente, profe. Gracias, Jimena. Iridian. Presente. Gracias. Harumi. Presente. Gracias, Julio. Daniel. Presente. Gracias, compañeros. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Falté yo, profe. Sí, le pasé lista a Julio, nada más que no me contestó, pero sí lo vi, pero gracias que me dijo. Julio, vale. Bueno, eh, como ustedes saben, ya estamos próximos a terminar lo que es el curso. Ya esta semana es la última semana de clases. Y luego tenemos lo que es, bueno, la cuestión de que la evaluación la próxima semana. Y ya bueno, con eso estaríamos terminando lo que es el curso. Y ustedes estarían haciendo una doble función que sería lo de terminar sus estudios de licenciatura, compañeros. Entonces, pues bueno, ya pónganse a pensar que les queda solo esta semana como alumnos, ¿no? La otra ya son evaluaciones y terminarían ya su carrera profesional. Eso pues es una responsabilidad, una doble responsabilidad la que lleva inmersa. En primer lugar tenemos que vienen otros retos para ustedes, otras metas y ejercer con responsabilidad su profesión en el ámbito en el que lo apliquen, llámese en empresas, en despachos aduaneros, en comercializadoras, en organismos gubernamentales, en iniciativas propias, donde sea. Ustedes deben tener muy en claro que hay que siempre honrar la profesión, ¿no? Que lo que hagan, lo hagan de manera adecuada, ética y profesional, ¿no? Y así es como ustedes, bueno, se van a enfrentar al mundo. Por eso les digo que es una doble responsabilidad. Y con esta, bueno, esta semana sería la semana que finalizarían sus clases, ¿sale? Entonces, pues, bueno, vamos a comenzar. Hablo un poco del comercio internacional y un aspecto referente a lo que es un poco de su mercadotecnia internacional, que es una herramienta que ustedes saben que las empresas se auxilian para sus ventas, ¿no? Para aumentar el volumen de ventas. Por lo tanto, ¿cómo se definiría la mercadotecnia internacional? Bueno, comprende actividades que permiten aumentar el intercambio de productos, servicios e ideas mediante el análisis y diseño de, mediante el diseño de técnicas que incluyen precios, promoción, publicidad, gustos y preferencias del consumidor, y que es entre dos o más países con el fin de satisfacer necesidades. Hay una necesidad o crea una necesidad. Además de brindar las cuestiones de los precios, la publicidad, las modas o gustos y preferencias, ¿sale? Y bueno, el comercio internacional, ustedes saben que es el intercambio de bienes y servicios entre los diferentes países del mundo, ¿no? A diferencia del comercio exterior, que es de el país con el resto del mundo, aquí es entre todos los agentes económicos del mundo, o sea, entre todos los estados, todos los países. Esa es una primera distinción, ¿vale? Ahora, ¿cómo evolucionó el comercio haciendo una semblanza desde los años 40 y 50? Bueno, en primer lugar, las características durante esos años había una reconstrucción y organización del Banco Mundial vía instituciones de carácter multilateral, como cuál, el Banco Mundial, la ONU y el Fondo Monetario, ¿vale? En los años 60 viene lo que es la tendencia a la eliminación de la competitividad de Estados Unidos y surgimiento de fuertes competidores internacionales. O sea, renace lo que es Japón y Alemania, unas naciones que estaban deshechas, una por las bombas, la otra por la cuestión de la Segunda Guerra, no estaban deshechas, renacen y ahora son el motor de crecimiento en esas regiones, en lo que es Asia y en lo que es Europa. En los años 70 se crean bloques comerciales, es cuando empieza la formación de los bloques comerciales, sobre todo en la parte de Europa,
en la que entre ellos hacia el exterior incrementaron el proteccionismo. ¿Para qué? Para fortalecer su mercado interno en primer lugar y después hacerse competitivos y una vez competitivos ya poder aperturar sus fronteras. Un ejemplo son las Core Laws, ¿no? Las leyes cerealeras de Inglaterra, donde ellos para elevar su productividad y para ser una potencia productora de trigo, cerraron el mercado y dijeron, no vamos a comprar nada del extranjero, no se importará nada. ¿Qué haces con tus productores? Los llenas de tecnología, de conocimiento, de investigación y desarrollo, facilidades fiscales, y con eso vas haciendo una industria que estaban haciendo, la vas fortaleciendo, fortaleciendo, crece y se desarrolla sanamente, ya que creció y que no tuvo competencia del exterior y ya sabe cómo producir y el de producir a grandes cantidades, ahora sí, abran los mercados, ¿no? Y vamos a competir. Por lo tanto, ya que estás fortalecido, ya puedes llegar al mercado ofreciendo, hablarles de tú a tú a las otras naciones. ¿Qué pasa si no hubieran hecho esa protección? Pues como apenas empezaban a producir, sus costos iban a ser altos y cualquiera que importara del exterior podía fácilmente acabar con la industria naciente, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Lo protegen con las vías no arancelarias. Acuérdense, la vía arancelaria es propiamente el arancel específico ad valorem mixto y las no arancelarias pues, son los cupos, cuotas, restricciones y regulaciones no arancelarias, etcétera. Medidas fitosanitarias y zoosanitarias. ¿Sale? En los años 80 se incrementa la internalización y regionalización de los mercados. Aquí es importante mencionar la presencia de países en desarrollo en el comercio internacional, sobre todo los famosos tigres asiáticos, ¿no? Del sureste asiático, que está Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Y entre los años 90 y al 2004, pues, hubo una tendencia a conformar bloques comerciales internacionalizados. Surgen nuevos países con gran presencia en el mercado internacional, como quien, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, y China surge como el gigante dormido. Actualmente China es una potencia que ustedes saben y conocen cómo ha venido desarrollando. China es el país que, bueno, que más crecimiento ha tenido. Sus tasas de crecimiento, para que se den una idea, han sido casi del 10% por año. Cuando aquí en México estamos a menos 0.01, allá crecen a más 10%. O sea, ¿se dan cuenta el abismo de diferencia que existe entre una nación y otra? ¿Vale? Bien. Algunas barreras comerciales en el comercio existentes. Tenemos lo que son las arancelarias, que ustedes ya conocen, que es un impuesto y gravamen que se le pone a lo que viene de fuera o a lo que se manda al exterior. Y las no arancelarias tenemos que es una forma de proteccionismo que va ligado a una tendencia que se llama neoproteccionismo. ¿Qué función tiene? Evitar el bioterrorismo. O sea, plagas, enfermedades, bacterias, por ejemplo, cuando estaba lo de, ustedes recordarán, ¿qué tal? El producto agrícola tenía el gusano, tenía la plaga o así. Es una manera de evitar ese bioterrorismo, ¿no? Y estas restricciones han sido las más importantes en el comercio internacional. Sobre todo lo implementan los países desarrollados. Caso muy concreto, Estados Unidos. Estados Unidos dice ser un país netamente abierto al comercio internacional, pero en la práctica vemos que no es así, ¿no? En la práctica Estados Unidos es altamente proteccionista, tiene sus barreras muy bien delimitadas y cuando algo no le conviene, inventa cualquier pretexto. El caso muy concreto es el aguacate en México. ¿Cuánto tiempo duró el bloqueo? Hasta que, denme un segundo, por favor. Perdón. Bueno, em,
Y bueno, les decía que Estados Unidos en el fondo es un país altamente proteccionista, ¿sale? Y ahora, ¿qué decisiones de mercadotecnia internacional, o más bien, quiénes son los encargados de las decisiones de ocupar esta herramienta de la mercadotecnia internacional? Tenemos en primera parte las firmas nacionales, es decir, empresas de un país y que en ese país operan, y las que están en proceso de internalización o ya son internacionales, como cuáles, las multinacionales y las transnacionales que conocemos. Ambas pueden tomar o retomar lo que es la mercadotecnia internacional, ¿sale? Seguimos entonces. Por ejemplo, si viéramos esta tabla que dice países por empresa o corporación con mayor presencia en los mercados internacionales, es decir, qué país y con cuántas empresas tienen presencia y cuál es la principal empresa de ese país. Pues tenemos en primer lugar, bueno, en este top que tenemos aquí, tenemos a Estados Unidos con 159 empresas. La principal de ellas es General Motors, la de los autos. Luego tendremos a Japón en segundo lugar, con 135 empresas o corporaciones. La más importante de ellas, ¿cuál es? Toyota Motors, también es una compañía de autos. En tercer lugar tenemos lo que es a Gran Bretaña, con 41 empresas. Y aquí tenemos la más importante, que es British Petroleum, ¿no? La empresa que se dedica a todos los derivados del petróleo, sobre todo combustibles, en específico gasolina. Luego tenemos en cuarto lugar lo que es Alemania, con 32 empresas. Y ahí tenemos aquí a Daimler-Benz, ¿no? Que principalmente fabrica lo que es Volkswagen, Mercedes-Benz, igual de autos. Luego tenemos en quinto lugar a una empresa francesa, que, bueno, viene a Francia, con 26 empresas, y la empresa francesa, Elf Aquitaine, que es la que fabrica los lubricantes, ¿no? En sexto lugar tenemos a Corea del Sur, con 12 empresas, principal empresa de Corea del Sur, Samsung. Luego tenemos a Suecia, 12 empresas, igual que Corea del Sur. La más importante es Volvo. Volvo es una empresa de autos. ¿Vale? Luego tenemos a Australia con 10 empresas. Ahí está Broken Hill Propriety, que es de combustibles. Tenemos a Suiza con 9 empresas. La más importante es Nestlé. Y en un décimo lugar, muy por debajo, tenemos a lo que es México. ¿Y cuál es su principal empresa? ¿O cuál era? Era Pemex. Las otras dos es Mexichem y Cemex, ¿no? Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, ¿vale? Entonces, para darnos una idea de cómo se encuentra y simplemente ver, Estados Unidos tiene 159 empresas con presencia en el extranjero, México solo tiene 3, ¿no? O sea, esto sirve para dar referencia. Igual Japón, muy cerca de Estados Unidos, pero de Japón a Gran Bretaña, el brinco es muy considerable. O sea, Gran Bretaña tiene una tercera parte del total de empresas que tiene Japón. O sea, ahí se ve una gran diferencia entre los dos primeros, que se alejan muchísimo de los demás. ¿Vale? Muy bien. Bueno, una empresa, primero que nada, tiene que hacer un análisis interno de cómo se encuentra. ¿Vale? O sea, las nuevas formas de inversión explican diversos fenómenos relativos al rápido crecimiento de las bolsas en el mundo. ¿Vale? A la menor importancia de inversión extranjera directa y el crecimiento de nuevas modalidades de inversión, como cuáles, las franquicias que ya vimos, las asociaciones estratégicas o las joint venture y las coinversiones entre competidores, ¿vale? Ahora, para los empresarios de nuevo ingreso, estas nuevas modalidades de inversión les generan a veces más conflictos, debido a que la competencia que enfrentan es muy agresiva, ¿no? O sea, tienes que competir con una empresa que ya está arraigada, que tiene presencia y sobre todo que tiene unos costos muy bajos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo compito yo con una empresa que presenta esas características? ¿Sale? Muy bien. Y ahora es necesario la definición y puesta en marcha de técnicas del mercado originales y creativas que puedan sobrevivir las empresas ante esta acelerada apertura comercial. Es decir, ahora está la apertura y cómo me defiendo de esto, ¿no? Y es lo que aquí estamos viendo. ¿Cómo te defiendes de esa gran carrera tecnológica que existe? Un ejemplo muy claro es cuando ustedes, por ejemplo, compran algún objeto, algún producto, y este año es el más reciente y ya para el otro año
ya nació otro con mayor tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, lo que respecta a las innovaciones tecnológicas del producto y del proceso son fuentes de competitividad muy determinantes. O sea, el estado del arte famoso tiene que ver con esto, es decir, cómo se hace la producción, con qué herramientas, qué tecnologías auxilian, el tiempo de producción, cuántas plantas produciendo tienen, cuánto personal tienen, ¿no? Si una empresa tiene poco personal y su productividad es muy alta, quiere decir que ocupan mucha tecnología, ¿vale? De modo indirecto, pues los procesos tecnológicos repercuten en los procesos de integración mundial, ya que inciden en la disminución de los costos de transporte, las telecomunicaciones, las barreras geográficas se hacen más cortas y la comunicación entre países. Ahora, cuando estas inversiones agresivas las realizan en países ubicados en la frontera tecnológica, o sea, que invierten en lo último de tecnología o la llamada tecnología de punto o tecnología de frontera, provocarán a lo mejor en el corto plazo un aumento en los costos de investigación y desarrollo, pero a largo plazo tendrán efectos en el aumento de la productividad, de la producción y podrán competir y expandirse a mercados más grandes donde haya más donde haya más competidores. Algo así como lo que en algún momento, no sé si hablé con ustedes de la estrategia del océano azul. O sea, las empresas a veces están en un océano rojo. ¿Y por qué rojo? Bueno, haciendo alusión a que ahí compiten y se devoran entre ellos, o lleno de tiburones, y tienen que buscar un océano que esté limpio, o sea, un mercado que no esté explorado. ¿Para qué? Para que puedan ubicarse y tener presencia, compañeros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vale, pues seguimos. Si tienen alguna duda o comentario, les pido de favor que me lo hagan saber, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Muy bien, bueno. ¿Qué factores son determinantes o más bien reflejan un mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas? Tipo de cambio, apoyos públicos, que de otra manera llamados son los subsidios fiscales o financieros o transferencias, que también se les llama así, contención salarial, es decir, en la cuestión laboral, yo como gobierno, ¿cuál es mi tope salarial? O sea, si yo a un país voy y quiero pagar el salario mínimo, me tengo que fijar el gobierno de ese país cómo pone la contención salarial, es decir, pone salarios mínimos muy altos, salarios mínimos muy bajos, cómo está la regulación salarial, las leyes laborales, cómo están en ese país, son muy estrictas o al trabajador le pueden hacer lo que quieran y nadie les reclama nada. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Una evolución favorable de la demanda de petróleo por la cuestión de que muchas naciones tienen economías petrolizadas y sus ingresos dependen de la venta de petróleo. Una reducción del sesgo antiexportador. ¿Qué quiere decir esto? Tender o tener alguna cierta temor a exportar y contracción del mercado interno. Es decir, que si no exportas, al menos tu mercado interno esté bien desarrollado. Eso es importante. O sea, si no voy a exportar, tengo que fortalecer el mercado interno. O más bien la función de no exportar sería fortalecer el mercado interno. Por eso se nos dice actualmente que con esto que estamos viviendo, una medida económica para ayudar a que la crisis no sea tan fuerte es que en las medidas de nuestras posibilidades fomentemos el comercio local, algo así a nivel individual, bueno, algo así a nivel país. En vez de comprar en el exterior, en vez de estar importando todas las insumos, materias primas, tratar en la medida que sea posible que sea a nivel interno. Es decir, si yo compraba en el exterior, no sé, algún producto agrícola, ¿qué voy a hacer? Darle a mis productores nacionales terrenos, semillas, tecnología y produzcanlo ustedes. Así fomento empleo, ¿no? ¿Para qué? Para que salgan de la crisis en la que puedan estar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces. Bueno, otros factores que también provocan un incremento en las importaciones, más bien ahora en el lado de las importaciones tendríamos el nivel de la actividad económica, la sustitución del permiso previo por el arancel, la apertura comercial, es decir, eh, cómo está el sistema de protección, si es un país con alto grado de protección o muy aperturado al comercio, y la dinámica de la demanda externa, es decir, cómo están demandando el resto de los países el producto
que pueda ser nuestro, ¿no? ¿Vale? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, un factor y que lo hemos visto y que las empresas multinacionales toman mucho en cuenta, tiene que ver con la distribución geográfica del comercio. Y esto explica dos comportamientos que tiene el comercio internacional. En primer lugar, tenemos el dinamismo de los flujos comerciales, es decir, el destino y la procedencia de los bienes y servicios que se comercializan, es decir, hacia dónde van y de dónde vienen. O sea, es importante tener en cuenta eso, hacia dónde van y de dónde vienen. Y por otro, el perfil de la especialización. Eso de la especialización lo vimos en las ventajas eh, relativas que decían que aquel país se especializará en aquello que tenga menores costes de producción en referencia a otro, ¿no? O en comparación a otro. Eso tiene que ver con esto. Seguimos. Ahora, una empresa multinacional, ¿qué plan de mercadotecnia internacional debe tener? Bueno, en primer lugar, debe identificar y definir rutas alternativas de acción para alcanzar un objetivo. Es decir, llego a un objetivo, pero pueden existir varios caminos para llegar a este objetivo. O sea, el camino puede ser de diferentes vías, pero con un fin perfectamente definido. Ahora, debe de centrarse en que en exportar, importar o vender más en el mercado internacional. Y bueno, tenemos que tomar fuentes de información que nos ayuden en el análisis de los mercados. A lo que les decía yo, una empresa analiza toda la situación comercial del país destino, ¿no? En el caso de México, pues tenemos fuentes como INEGI, Banco de México, ¿no? Que son de las más importantes. A nivel internacional tenemos Banco Mundial, FAO-Stat, ¿no? Que sirven para tomar ese tipo de decisiones. ¿Vale? Continuamos entonces. De continuar, vamos a empezar a explicar los pasos que debe tener un plan de mercadotecnia internacional que retoman las empresas multitransnacionales, compañeros. Bueno, en primer lugar, debe definir sus objetivos o misión de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa, cuál es su objetivo y su misión es cómo lo hace, identificar el nicho de mercado. Pregunta, compañeros, ¿qué es el nicho de mercado? Compañeros, ¿qué es el nicho de mercado? Es una segmentación del mercado en donde eh, tiene características específicas de preferencias y gustos dependiendo de la población. Dependiendo de la población. Muy bien, o sea, tiene que ver mucho con tipo de población, ¿verdad, Jaromi? Sí, Perfectísimo, muy bien, gracias. Ahora seguimos con las características de la firma. O sea, ¿quién es la firma? La empresa, ¿no? Tenemos que ver el tiempo que lleva establecida, qué productos produce y o vende, o sea, porque acuérdense, puede ser una empresa productora o una empresa comercializadora, hay que identificar de qué tipo de empresa se trata, cuántos empleados tiene, su historia y evolución, cómo ha sido, cómo ha crecido o si ha tenido épocas de contracción, todo eso hay que identificarlo. Ahora hay que identificar, aparte de cómo está internamente la empresa, hay que ver en qué sector de la economía se ubica esta empresa o firma. O sea, ¿qué importancia tiene en la economía? Si es importante esta empresa a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel municipal, cómo está su producción y su consumo, su importancia tecnológica, ocupa mucha tecnología, no tiene tecnología y es rudimentaria, evolución de los tamaños de plantas, o sea, por ejemplo, si tiene una planta, dos plantas, de qué tamaño son, cuánto empleo dan, si son empresas que están regionalizadas, o sea, en una parte, por ejemplo, en América Latina, en América del Norte, su localización de las plantas en el mercado doméstico, es decir, si dentro del país donde surgen, se ubican en fronteras, cerca de algún puerto, en la parte centro del país, en lugares alejados, dependiendo del tipo de actividad que realicen, y ver su comercio exterior. ¿Exportan? Sí, si exportan, ¿cuánto?
Importan, importan tanto, importan sobre todo estas materias primas. ¿Y por qué las importan? A lo mejor en el país donde están no hay eso o es muy caro o ya tienen contratos con empresas que les van a abastecer el producto, también es importante. Ver qué barreras no arancelarias existen, por ejemplo, en el caso de productos agrícolas o del sector naciente, hay que ver qué barreras arancelarias predominan, tener cuidado con lo que es el dumping y los precios internacionales, estarlos verificando, ¿no? Porque acuérdense que varían, ¿vale? Seguimos. Tenemos ahora lo que es las características del mercado y arreglos del mercado, es decir, cómo está el mercado dividido, cuántos competidores nacionales, o sea, internos tengo, más en el extranjero cuántos tengo, o sea, hay que identificar, todos serán como nuestras amenazas, ¿no? O sea, ¿quién compite contra mí? Internamente y externamente. ¿Qué políticas de precios voy a seguir? Es decir, mi precio va a estar en función de qué, de si quiero conquistar el mercado, de mis costos de producción, de altas tasas de ganancia, eh, de precios internacionales. O sea, tiene que haber un referente para yo seguir mis políticas de precios como empresa. Término de los créditos, aquí es importante, yo como empresa me voy a endeudar para hacer crecer a lo mejor mi inversión productiva, ok, pero a cambio de qué o en qué términos, en qué condiciones van a estar esos créditos, ¿no? En cuánto tiempo, si voy a pagar todos mis intereses durante los primeros 10 años y el capital total al final, o si cada año voy a pagar una parte del capital más los intereses generados, o si va a ser en cuánto tiempo, el plazo, el inicio del crédito, la finalización, a qué me comprometo, en dado caso de incurrir en una falta, cuál es mi penalización, ¿sale? Ahora, identificar los tipos y cantidad de empresas extranjeras competidoras. Esto va de la mano con el reparto del mercado entre los competidores, o sea, hay que identificar qué estructura de mercado tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un monopolio, un duopolio, una competencia perfecta, un oligopolio, por ejemplo, hay que identificar todo eso. Hay que tener en cuenta los costos de distribución y transporte, seguros. Lo que es transporte y seguro se le conocen en el comercio como incrementables, es decir, cuánto me cuesta llevarlo, cuánto me cuesta en el medio en que lo voy a mover y cuánto me cuesta asegurarlo, protegerlo. Y todo lo que tiene que ver con transporte internacional referente a las rutas. Si mi producto lo voy a mandar a un país, tengo que ver si ese país primero, si lo voy a mandar por vía marítima, que es lo que yo sé que me sale más barato, tengo que ver si ese país tiene costa o tiene puerto, puerto mojado, ¿no? O sea, terminal portuaria. Si la tiene, es importante porque a veces hay gente que aunque no lo crean, cuando se va adentrando esto de plan de exportación, así, quieren mandar un producto a otra región, decir por vía marítima, pero qué tal que ese país no tiene costa. O sea, imagínense lo caro que saldría, por ejemplo, llevar algo que estuviera en la parte centro de Europa y que yo dijera, voy a llegar por algún puerto, ok, voy a llegar a Ámsterdam, Rotterdam, o a qué puerto voy a llegar, pero cuánto me va a costar moverlo de ahí al país del centro que yo lo quiera llevar, ¿no? Como si lo quiero llevar a Suiza, ¿cuánto me va a costar? Bien, ahora tenemos que irnos a un aspecto un poco más económico, que tiene que ver con la macroeconomía, marco regulatorio y el desempeño sectorial. Ustedes saben, la economía se divide en tres sectores: el sector primario, secundario y terciario, o el sector primario que tiene que ver con la agricultura y la industria extractiva, el sector secundario con la transformación y manufactura y el sector terciario con los servicios. Dentro de esto hay que identificar la inversión privada, o sea, la inversión de los particulares y la inversión que el propio Estado haga. ¿Cuál va a ser el papel del Estado? El papel del Estado va a estar muy involucrado, no va a estar involucrado, va a ser de corte keynesiano, de corte neoliberal. ¿Me escuchan, compañeros? Es que como que se me fue un poco el internet, pero ¿sí me están escuchando? Sí, ya. Apenas, Ah, profe. Ya se escucha. sí, disculpen, es que como que se fue la señal o no sé qué pasó.
Pero bueno, voy a seguir compartiendo en lo que estaba. Bien, está hablando ahora de lo que es el contexto macroeconómico y el marco regulatorio, ¿sale? Y les hablaba de los sectores de la economía. Mencioné también lo que era la inversión privada e inversión pública y el papel del Estado, si el Estado intervenía o no en la economía. Ahora hay que ver el Estado en qué sector interviene, en el sector energético, en el sector de la manufactura, en el sector servicios, ¿en cuál? ¿Sale? Estructura de los costos fijos y costos variables. Pregunta, compañeros, ¿cuál es un costo fijo y cuál es un costo variable? Compañeros, ¿cuál es un costo fijo y cuál es un costo variable? ¿Cuál es el costo fijo y cuál es el costo variable, compañeros? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es uno y cuál es otro? ¿Qué es un costo variable y qué es un costo fijo? Consisten respectivamente en gastos que no varían y que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa, ¿Cuál? ¿Los costos fijos o los variables? los variables y los costos fijos son una parte que hay que asumirlo para cambios significativos en en el montante. Bueno, lo primero que habéis dicho corresponde Oh, más a costos fijos, o sea, que son aquellos costos que no varían dependiendo del nivel de producción. Pero a ver, ya díganos. ajá, los costos fijos podrían ser como la renta, luz y todo eso, y ya los Ujú. variables sí tienen que ver, como dice, con la producción. Exactamente, muy bien, ya exactamente la producción que tengas. Van a guardar una relación importante con el volumen de producción, un costo variable. Un costo fijo no varía en el corto plazo, ¿no? O sea, sabes cuánto vas a pagar de renta, cuánto pagas de mano de obra, ¿no? Etcétera. Ahora, los regímenes de protección arancelaria que ustedes conocen, ¿no? Que son como 6 y ya me los han dicho varias veces. Ahora, las exportaciones sectoriales. ¿Qué busco? ¿Que crezca la economía doméstica o me voy a referenciar en los precios de los mercados mundiales? Tengo que ver en cuál de los dos puedo yo estar. Y una política de promoción pública, fiscal, o sea, de impuestos, de créditos o de comercialización, tradings, ¿no? Que también se le llama así. Seguimos entonces. Ahora, lo que respecta a la comercialización de las exportaciones, las empresas que han logrado éxito en esto de la comercialización nacional eh, no tienen, o sea, no hay un éxito garantizado o no hay una probabilidad de éxito que también lo consigan a nivel internacional. O sea, está bien que tú como empresa tengas éxito a nivel nacional, ¿no? Tienes conocido el mercado, lo dominas bien, sabes cómo es estructurado, tienes a tus proveedores, tienes todo, pero eso no garantiza que tú como empresa tengas el éxito en el exterior. O sea, ahí son cuestiones diferentes, para lo cual hay que conocer estos aspectos. En primer lugar, el ambiente del mercado internacional. Factores, lo que les he dicho, muy importante, culturales, religiosos, sociales, políticos, legales, económicos y comerciales de cada país. Es muy importante saber cómo está la parte cultural de un país. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error, primero que nada voy a quedar en ridículo, ¿sale? En primer lugar. En segundo lugar, puede ser que me saquen de de ese territorio. ¿Por qué? Porque no estoy apegándome al marco político, religioso, cultural o social de ese lugar. El social va más en el sentido de ingresos, ¿no?
porque a veces no, ¿cómo se los explico? No tengo identificado bien mi mercado, mi público objetivo, y mi producto puede estar o muy por encima de lo que pagarían en ese lugar o muy por debajo, y eso daría un aspecto como que es un producto de baja calidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Perfecto, muy Profe. bien. Gracias. Ahora, bien, formas de organización administrativa. Es decir, resolver problemas en una, por ejemplo, en un puerto, en una aduana, qué seguros y fletes voy a ocupar, si ya tengo mis flotillas, mis aseguradoras, me dan un precio especial, qué métodos sigo, qué elementos tengo que ocupar ahí. O sea, si ya tengo quien me resuelva los problemas, o si yo directamente los tengo que resolver, o si ya tengo un gestor ahí que se encarga de toda esa resolución de problemas. Es muy importante porque luego te pueden hablar, ¿sabe qué? La carga se quedó parada en el puerto. Requiere este y este documento. Si tienes un gestor, rápido. Y si no tienes un gestor como empresa, ¿qué tienes que hacer? Ir tú, pagar hospedaje, arreglarte con la gente de ahí, a que no es lo mismo que tengas alguien que te agilice los trámites. Acuérdense, el tiempo es dinero. Formas de penetrar, es decir, en función de los recursos y objetivos del mercado. ¿Qué estrategia voy a seguir? ¿Llego por precios bajos? ¿Llego como un producto exclusivo? ¿Llego como un producto de complemento, un producto en sustitución? ¿De qué manera? Factores económicos, es decir, el nivel de ingreso de la población, la cuestión de tasas impositivas, o sea, los impuestos que les cobran, cómo está la inflación en ese país, y algunas otras variables del sector externo, de importaciones y exportaciones, y los factores comerciales. Aquí es cómo analizo a la competencia, mis tendencias de mercado y cómo se encuentran mis competidores. Esto que está aquí, sí me gustaría que lo copien porque es muy importante. O sea, no quiere decir que lo otro no es importante, pero esto tiene mm, mucha importancia. Por favor, copien, le doy 2 minutos para que copien esto. Ujú, ujú. La próxima semana, les comento, es el examen, compañeros. Me parece que es el día martes, o sea, de aquí 8 días.
para que estén al pendiente. De todas maneras les confirmo, de acuerdo al calendario, y se detendremos el cuarto examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya terminaron de copiar. Ya. Sí, también. Perfecto, muy bien, gracias. Seguimos entonces. Bueno, ahora, en el contexto de las negociaciones internacionales, hay que ver en qué sentido van y qué beneficios tienen. Las negociaciones del gobierno en organismos multilaterales, es decir, el gobierno acude a Fondo Monetario o a Banco Mundial o a la ONU, es una consideración. Las negociaciones bilaterales del gobierno, el gobierno con otro país, México, Estados Unidos, o México, Canadá, o México, Inglaterra, o México y España, bilateral, o sea, dos países, dos partes. La negociación o la integración comercial regional entre países, México, Canadá y Estados Unidos, México con la Unión Europea, ¿no? El G3, etcétera. Las negociaciones entre gobiernos en organismos sectoriales multilaterales, es decir, un gobierno negociando con el sector energético. Las negociaciones de las misiones comerciales y las que se producen entre organizaciones privadas de diferentes países, cuando un país envía una misión diplomática a otro y acude a ver cómo está, o acude de una empresa, por ejemplo, de una empresa que venía de una empresa española a México a venir a ver la producción de tequila, de una empresa privada sería una misión comercial, porque vienen de un organismo español a ver la producción de un sector perfectamente identificado en el aspecto comercial, y las negociaciones internacionales puedan crear oportunidades o restricciones. Puede ser que la negociación internacional salga bien y de una buena oportunidad, o puede ser que salga mal y haya restricciones, ¿no? Entonces eso va a modificar el plan y proyecto o el giro de la actividad, ¿vale? Acuérdense, una negociación puede salir de tres escenarios: bien, mal o sin cambios. Son los tres objetivos posibles, o los escenarios, más bien los escenarios posibles de una negociación. Son esos tres. Seguimos entonces. Bien, ahora, ¿qué variables se involucran dentro de la comercialización de las exportaciones? Tenemos las variables controlables. A ver, antes que nada, esto que estamos viendo les va a servir para que ustedes sepan que es una variable y pueden identificar una variable dependiente de un independiente. Les digo esto porque, según entiendo, están trabajándolo en sus proyectos, ¿verdad? Y luego a veces existe la duda. ¿Qué variables existen? ¿Qué es una variable? ¿Para qué sirve? Bueno, una variable no es otra cosa que algo que se pueda medir, ¿tal? Es una variable. Y dentro de estas hay explicativas y a explicar, ¿no? O las dependientes e independientes, que es lo mismo, ¿no? O sea, una variable dependiente es aquella que está en función de otra. Una variable independiente es que no está en función de nada y que se mueve de manera independiente, pero que esa variable independiente sirve para explicar una variable dependiente. Bueno, en primer lugar tenemos las controlables, que dependen de la cuestión propiamente interna o empresarial y se establecen en función de la estrategia global que se adapte y de la naturaleza del producto. Aquí tenemos lo que es el precio que vamos a fijar, el tipo de producto, la marca, el envase que lo contenga, la etiqueta, el empaque, qué canal de distribución voy a seguir, la fuerza de venta, es decir, qué tanto arraigo está teniendo todo lo que yo invierto para venderlo, se está vendiendo o no se está vendiendo, y la cuestión de la promoción, toda la publicidad, propaganda que hay detrás de mis productos, ¿está teniendo resultados o no? No lo sé hasta que vea la fuerza de ventas. Entonces, ahora en sus trabajos de investigación, si están haciendo algo de esto, sería una variable controlable, ¿cuál? Por ejemplo, el precio, el envase, el canal de distribución. Bien, entonces cópienlo por favor para que podamos seguir.
Cópienlo, por favor. Les doy un minuto para que lo copien. Sí, profe, gracias. Bueno, podemos continuar, compañeritos. No, profe, espere, por favor. Ok, claro. Ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces, gracias, Jessy. Podemos seguir, ¿vale? Vamos a lo que son variables externas o incontrolables, ¿no? O sea, que no dependen de nosotros y que aunque nosotros quisiéramos meter mano en eso, resulta muy complicado. Y por lo tanto, una variable incontrolable o externa, ¿cómo sería? ¿Dependiente o independiente? ¿Independiente? Independiente, muy bien. O sea, entonces una variable independiente sería una variable externa que no depende de mí. O sea, yo no puedo meter la mano ahí. ¿Cuál sería el factor social, factor cultural, factor legal, factor económico, comercial y negociaciones internacionales? Es decir, yo en un país no puedo llegar y cambiar yo como empresa la cultura o forma de pensar de la gente. O sea, no se puede. O no puedo llegar y cambiar el aspecto legal. Es decir, a ver, ahora no se van a hacer así los trámites de importación. Se hacen como yo digo. No, no se puede. A lo mejor dentro de tu empresa sí puedes regular cómo se va a llevar a cabo el organigrama, por ejemplo, o cuáles son los procedimientos o las reglas de operación, como se les conoce. Pero tú a nivel de un país no puedes meter las manos. Entonces, esa es la variable independiente o incontrolable o externa. Y las otras son las que sí podemos nosotros meter mano, ¿no? Por favor, igual copien estas variables. Todas estas variables, compañeros, a ustedes les sirve para que tengan una idea de qué es una variable independiente y una dependiente y cómo las empresas retoman esto. A ustedes les va a servir para sus trabajos de investigación. ¿Qué quiere decir el maestro con una variable dependiente? Con una variable independiente. ¿Sale? Entonces, eso nos da una idea
de cómo está organizado. ¿Y cómo se sienten, compañeros? ¿Emocionados porque ya están a punto de egresar? Nerviosos. Nerviosos, ¿verdad? Es como de qué va a pasar, ¿no? Exacto, profe. Yo los conocí cuando entraron y eran unos niños todavía. Y ahora ya son todos unos adultos ya formados, ¿no? Entonces, para uno también es emocionante eso. Que uno los conoció cuando llegaban sin emplumar y ahorita ya salen hechos todos unos aves ya emplumadas, ¿no? Listas para volar. Ya, profe. Gracias. Seguimos entonces. Bueno, su área propiamente de ustedes, compañeros, funciones de la comercialización. ¿Cuáles son las funciones? Primero, a nivel de transacción, de suministro y de facilitación. Compañeros suyos están trabajando con la cadena de suministro, la cadena logística, todo eso aquí entra, ¿no? Tenemos primero las funciones de transacción. Transacción quiere decir de intercambio. Aquí hay tres modalidades: compra, venta y consignación. Pregunta, compañeros, ¿qué es consignación? Pregunta, compañeros. Cuando vendes algo por una comisión. ¿Cómo me dijo, perdón? Es cuando vendes algo y te dan una comisión por eso. ¿Te dan una comisión por eso? Ok, sí, te dan una comisión por eso. ¿Y qué otra característica tiene la consignación? A ver, vamos a poner un ejemplo. Jesse tiene una empresa. Ok, tiene su empresa. Y vamos a pensar que yo quiero que tú vendas mis productos. Y yo hablo contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una empresa, tienes una buena cadena de ventas, tienes buenos establecimientos, pero quiero que vendas mi producto. Y tú me dices, no, ¿sabes qué? No voy a comprarte tu producto para yo venderlo. Te lo acepto a consignación. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Eres o no dueña de la mercancía? ¿Me compras o no me compras? ¿Yo dejo de ser el dueño del producto o no dejo de ser el dueño? O sea, ¿qué implicaciones tiene una consignación? ¿Cómo te vuelves Yo dueño había del? escuchado, A ver, primero Jesse y luego Julio. A ver, dígame, Jesse. Pues no te vuelves dueño del producto, solamente eres como el canal para llegar al consumidor. Ok, entonces, ¿el producto sigue siendo mío o ya es tuyo? No, sigue siendo suyo. Sigue siendo mío, ok. A ver, Julio. bueno, yo tenía algo, bueno, similar, había escuchado algo similar a lo que dice Jetsi, que por ejemplo, bueno, yo la había escuchado la palabra consignar, que es como que le dejas algo a alguien
realizar la actividad o cierto tipo de cosas. Entonces, creo que es como algo complementario consignación. Siento que sería como dejarte, bueno, en este caso, el producto para que tú lo sigas como distribuyendo o algo así. Exacto, ambas son correctas. O sea, en efecto, la consignación es cuando yo te dejo algo para ver si se vende, más sin en cambio no es tuyo, sigue siendo mío. Si se echa a perder, o por ejemplo, si fuera un producto fresco, si se echara a perder o así, quien pierde es yo, porque es mi producto, tú nunca me lo compraste y yo tengo que ir a sacarlo de tu almacén. La cuestión es que si se vende, qué bueno. Si no, pues tú como vendedor no pierdes nada porque nunca fuiste dueño del producto. Aquí el que sigue perdiendo es él, el dueño original. En cambio, si fuera una venta, yo te transfiero la responsabilidad a ti. Si tú lo vendes o no lo vendes, el que va a ganar o va a perder vas a ser tú. Yo no, porque yo dejé de ser el dueño del producto o el propietario. ¿Sale? Entonces, una consignación. Hay muchos productos que ustedes cuando van al centro comercial, llámese Walmart, Sam's, Soriana, Chedraui, lo que sea, casi todo, todo lo que está ahí es a consignación. Nada es de la empresa Walmart, más que sus productos. Por ejemplo, la marca Great Value. Great Value sí es de Grupo Walmart, pero todo lo que ven de otras marcas, Herdes, La Costeña, etcétera, es a consignación. Está ahí, pero Walmart no compra el producto. O sea, Walmart no dice, yo te voy a comprar 10,000 cajas de esto. No, sino aquí lo exhibes, pero pagas una renta por exhibir tu producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, bueno, ahora ya saben cómo funciona un supermercado, esa consignación. O sea, no crean que Walmart es supermillonario para tener todo en sus manos y decir, yo soy el dueño de todos los activos que están aquí adentro. No, sino que yo soy más bien eh, el consignatario y el que te dejo que vendas en mis espacios a cambio de una comisión, pero si algo le pasa a tus productos, es tu responsabilidad y por lo tanto tienen que estar asegurados por ti para que aquí los exhibas. Tú los tienes que traer, yo no voy a mandar mis vehículos, sino traes a tus proveedores y aquí dejas tus cosas, pero yo no incurro en esos riesgos. Esas son las primeras funciones de transacción. Luego tenemos las funciones de suministro. Aquí tenemos lo que es transporte, almacenaje y empaque. ¿Me pueden definir cada una de ellas, por favor? ¿Me pueden definir cada una de ellas? Las de transporte, almacenaje y empaque. Ajá, exactamente, cada una de esas, por favor. Pues empaque es el que cubre el producto, ¿no? Empaque es el que cubre al producto. Muy bien. ¿El almacenaje a qué se refiere? Es el lugar físico donde se pone la mercancía por un tiempo determinado. Correcto, es donde se pone la mercancía. Puede ser una bodega, un espacio abierto. Ajá. Y el transporte, ¿qué es? Es el medio por el cual se va a hacer llegar o trasladar la mercancía de un punto a otro. La mercancía de un punto a otro. Perfecto, muy bien. O sea, es el traslado de la mercancía. Muy bien, Jessy. Ahora, funciones de facilitación. Tenemos financiamiento. ¿Cómo dijimos que se llama el financiamiento? Holding, ¿verdad? Promoción, absorción de riesgos e información de mercado. A ver, fuentes de financiamiento, compañeros, para una empresa. Apoyos gubernamentales o directamente de empresas privadas. Ok, ajá, muy bien. ¿Qué proyectos de financiamiento conocen en México? Los vimos. Hay uno que es algo de incubadoras o algo así. Incubadoras, ¿qué más? Pitex también o no? Sí, profe. ¿Cuál más? Díganme, ¿cuál más? No, pues no sé, profe. Todos los que hemos visto, la Pitex, ¿cuál más?
Todas las de promoción exportadora. ¿Cuáles otras que hasta me las explicaron? Otra vez eran como 5. ¿Cuáles son? Altex, Altex, ¿cuál más? el de empresas altamente, a veces el de Altex, ¿verdad? Empresas altamente exportadoras. Exactamente, ¿cuál más? Ay, ya se me fue la otra, espérenme. Drawback. Drawback, que es devolución de impuestos, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, compañero? ¿Se acuerdan que los vimos? Bueno, a ver, en la cuestión de la promoción, ¿cuáles conocen? Había una institución muy importante para la promoción en México que desapareció. ¿Cuál era? ProMéxico, ProMéxico. Muy bien, ProMéxico. Ahora, en la cuestión de absorción de riesgos que tenemos, ahí sí no sabría decirle. a ver, bueno, primero que nada, ¿qué es un riesgo? Un daño que puede surgir durante el proceso de venta o compra. Ok, y también durante el transporte, ¿no? Sí. Ah, ¿podrían ser los seguros? Los seguros, exactamente. ¿Qué seguro voy a ocupar? ¿No? ¿Qué tipo de seguro? Ahora, ¿qué riesgos existen? Pues hay varios riesgos, ¿no? Que la mercancía sufra un daño, terrorismo, que se contagien los olores, por transferencia, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a absorber esos riesgos? Ocupando un seguro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, información del mercado. Para eso hay empresas consultoras que me pueden decir cómo está el mercado, cómo se encuentra la situación del mercado en ese momento, cómo está el mercado, ¿sale? Entonces, ahí está otro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien, compañeros. Perfecto. Bien, ahora el sistema de comercialización al exterior. Dos sistemas diferentes. El sistema directo, que es aquello que se realiza toda la exportación por la misma empresa, o sea, la empresa no ocupa intermediarios ni agencias, es decir, la empresa produce, empaca, transporta, coloca y vende. Tiene su propio personal, que obviamente es especializado, y delega sus funciones contratando a un profesional u organización especializada en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de un seguro. La empresa como tal no es una empresa aseguradora, sino la empresa se dedica a vender, no sé, em, electrónicos. Entonces, ocupa una función como un seguro. Contrata una empresa aseguradora, pero nada más. Un sistema indirecto es que tiene diversos canales para llegar a los compradores, es decir, que tiene a lo mejor aquí en México un productor, en la frontera un broker, en el otro país alguien que recibe, alguien que vende en el supermercado y por último alguien que lo lleva hasta el establecimiento para el consumidor. Por lo tanto, él nunca, nunca, nunca ve al consumidor. En cambio, un sistema directo sí ve a un consumidor, es decir, sí ve quién le compra, porque él hace todo el procedimiento. No ocupa más que, puede ser para un seguro, por ejemplo, ocupa una aseguradora y nada más. Pero todo, todo, todo lo hace él. ¿Sale? Él tiene sus bodegas, sus medios de transporte, tiene todo. Bien, ahora, factores, respecto igual, seguimos en la comercialización. Tenemos primero en lo que es ¿Te puede regresar tantito la otra, profe, porfa? claro, ahí está. Sí. Gracias. Ya. Sí, a usted. Sí, muy bien, seguimos. Bueno, primero tenemos, bueno, tenemos lo que es el exportador o distribuidor, que pueden o no ser el mismo.
¿Sale? Actúa como mayorista local con destino a mercados externos. ¿Qué ventajas tiene? Que bueno, que aquí la venta es al contado y la cobranza es contra entrega de la mercancía, es decir, llega la mercancía, te pago. Este no asume el riesgo de la venta del crédito, no se inmoviliza capital, no es necesario crear o mantener una organización propia para la exportación, no asumen los riesgos ni responsabilidades con los compradores del exterior y no es indispensable nombrar agentes o representantes en el exterior ni ejercer sobre ellos, ¿no? Es la primera cuestión de estos, de lo que es un comerciante exportador o distribuidor. Esas son las ventajas de ser un comerciante exportador. ¿Sale? Son sus ventajas. Ahorita vamos a ver sus desventajas, que no tiene conocimiento de qué mercados adquieren sus productos ni de qué firmas, ya que él no tiene contacto con ellas, solamente tiene el contacto de quién lo necesita, más no qué tanto se está consumiendo, sino a él nada más le importa vender, no le importa cuáles son los hábitos de consumo, qué cantidad, sino él le piden tanto, lo vende y no se ocupa de nada más. Ignora lo concerniente a la comercialización de sus productos, es decir, él no sabe qué pasa afuera, solamente se encarga de colocarlo, pero no sabe qué más. Desconoce el precio final de venta, es decir, él lo puede vender, no sé, a 1 millón de pesos, pero al final de cuentas su producto llega a valer 2 o 3 millones. Él no sabe. Dos son desventajas. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no gana. Gana quien lo lleva al punto de venta. No percibe ningún beneficio de los que oficialmente se conceden a la exportación y no se adquiere experiencia exportadora. Pues sí, no se adquiere. ¿Sale? Son sus ventajas y desventajas de un comerciante distribuidor exportador. ¿Podemos seguir o les regreso, compañeros? Sí, profe, siga. Perfecto, muy bien. Ahora tenemos un comisionista de exportación. Él es el que representa al fabricante, lo orienta y gestiona las ventas. Al concretar su trabajo recibe una comisión convenida, es decir, yo te asesoro, te ayudo a vender, coloco tu producto, pero me das una comisión, que es una comisión, es una pequeña parte que te dan por tus servicios. ¿Qué ventajas tiene? Que se obtiene y capitaliza gradualmente en medida aumentada. Se manejan los negocios externos con mayor fluidez y agilidad. ¿Por qué? Porque él ya sabe cómo está todo. Se verifica un control operativo prácticamente total. Se establecen directamente las condiciones generales de venta y se percibe directamente los estímulos y beneficios oficiales sobre la exportación. ¿Vale? Eso es lo que hace un comisionista de exportación. Por favor, apúntenlo y seguimos. Ujú. Me dicen en cuanto podamos continuar. Ya, profe. Gracias, compañera. Muy bien, seguimos. Bueno, ahora tenemos lo que es un agente de exportación, el que representa a la división exportación y tiene a su cargo y responsabilidad la organización que exporta y que pone el servicio al cliente. ¿Qué ventajas?
Bueno, que exhibe al fabricante en un departamento de exportación. ¿Por qué? Porque no tiene que tener alguien interno que lo haga, sino tiene su agente que es el que va a vender. Evita la inversión de capital en prospección y estudio de mercados. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a estudiar el mercado, viaja al exterior, tiene su infraestructura en las diferentes áreas donde él está, o sea, te ahorras todo eso. ¿Qué desventajas? Que pues, te cobran caro y que tú como exportador nunca tienes contacto con el cliente, es decir, tú le vendes al agente el producto a un precio, pero tú no sabes a qué precio lo da él. Y puede ser que a lo mejor es donde te estén ahí transando. ¿Por qué? Porque tú estás dándolo a un precio por debajo y él le gana unos márgenes muy altos. Obviamente, pues él corre el riesgo, pero aún así el margen es muy, muy alto. ¿Vale? Aparte, creo que también se volvería como bueno, un riesgo para ti como productor, porque, por ejemplo, si existe otro mercado como similar al tuyo y el otro mercado lo da a precios muchísimo más bajos, pues obviamente el consumidor siempre se va a ir con el precio más accesible, sabiendo que tiene como las mismas características, ¿no? Entonces, Exactamente. pues tú pues vas a perder. Vas a perder, exactamente. Ese es el otro escenario, lo que tú dijiste. Muy bien, Julio. Eso es lo que iba a decirles ahorita. Muy bien, en efecto. Bueno, entonces, apúntenlo y continuamos, ¿no? Ya casi se va a acabar la clase. Me dicen en cuanto podamos continuar. Sí, profe, tantito nada más. Sí, claro, gracias.
Bueno, compañeros, profe. perfecto, bueno. Sigue esto de factores radicados en el exterior. Un agente representante y un concesionario distribuidor, pero esto lo vamos a ver la próxima clase, porque ya son las 10 y pues ya terminamos. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho que han estado aquí en la clase y nos estaremos viendo la próxima clase que es mañana. Sí, Sí, profe, hasta luego. Les bien. agradezco mucho, que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. gracias, igualmente. Hasta luego.